ya empezar la materia misma. Mientras voy cargando, el plan considera como primera materia esta parte de fundamentos de plantas de proceso, porque es necesario, ¿no?, para analizar cualquier proceso, el entender el comportamiento de las sustancias, de los equipos, por lo menos más comunes, ¿no? Y de esa forma ya empezar a incorporar algún elemento de control, ¿no? Alguna acción que vaya en la dirección de lo que queremos, ¿no? Instrumentar, controlar, monitorear, automatizar, ¿no? Pero para eso tenemos que entender el comportamiento de algunos sistemas. Y de ahí que es importante el tener esa referencia y luego recién empezar a analizar cada equipo, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la materia, ¿no? Bueno, esta materia, como les había comentado, ¿no? Vamos a revisarla acá. Es una asignatura básica. Nos ayuda a justamente tener un punto de partida con una fundamentación, si se quiere, sólida, ¿no? Para hacer ingeniería de control, ¿no? Ingeniería asociada a la instrumentación, automatización. Y vamos a ir analizando distintos equipos, ¿no? También aquí vamos a empezar a revisar simbología, vamos a empezar a revisar el funcionamiento de distintos equipos, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros tener una lectura clara de el caso o sistema que estemos analizando, ¿sí? ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar los distintos procesos y variables, ¿no? Equipos. Ya en el trabajo de lectura previa yo les di que revisen dos videos, ¿no? Un video asociado a flujo y un video de un intercambiador de calor, ¿no? Y les preguntaba cuáles son las variables, ¿no? Que yo considero importantes para que esos equipos estén bien controlados, ¿no? Y yo pueda tomar alguna acción, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver equipos de transmisión de calor, vamos a hablar de flujo, vamos a hablar de procesos de separación, de sistemas de compresión, sistemas de bombeo, vamos a hablar de sistemas de combustión, hornos. Y podemos seguir hablando, hay tantos equipos, ¿no? Y cada uno de ustedes, inclusive dependiendo del área en el que trabajan, deben tener varios otros equipos y dispositivos. Pero con esa base, digamos, vamos a tener ya una idea de cómo encarar, ¿no?, un análisis. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, en función a eso es que se ha hecho el contenido y eso es lo que les voy a mostrar acá. Perdón. Bueno, para los que no me conocen, algunos ya me conocen, ¿no? Un gusto estar siempre con ustedes.
Ya, como les comentaba, estamos desde el 2002 con la UPB, pero hasta ahí hemos estado vinculados un poco a la industria, ¿no? Por mucho tiempo a la industria de energía, petróleo, principalmente la industria del GLP, el envasado y la parte de fabricación de recipientes a presión, ¿no? Pero también el mismo grupo empresarial trabajaba con la industria cerámica, entonces nos ha tocado también trabajar en proyecto, procura, construcción de la planta cerámica Hayes y puesta en marcha, ¿no? Eh, y ha sido una experiencia interesante porque era un, un jefe, ¿no? Tal vez lo conocen, Jaime Iriarte, él, un tarateño por si acaso, pochalo, ¿no? De cepa, que decía que el ingeniero es ingeniero, tiene que resolver todo, ¿sí? Entonces, hacíamos desde el diseño de las zapatas de las naves, hacíamos el diseño desde las estructuras metálicas, ¿no? Para las naves donde van a estar los equipos. Es como decir, hemos construido la casa, ¿no? Y también hacíamos el diseño de los molinos, hacíamos el diseño de atomizadores, hacíamos diseño de las cintas, ¿no? Él tenía su maestranza, su propia maestranza, tenía todos los equipos que muchas maestranzas en Bolivia en esa época, le estoy hablando del 93, 94, ¿no? No tenía, ¿no? Pero él tenía. Entonces, él era de la idea de que se puede fabricar cualquier equipo en Bolivia, ¿no? Eh, y así se construyó, no en tiempo récord, pero se construyó la planta Hayes, ¿no? ¿Dónde está la parte sensible del control? Por ejemplo, ahí en la planta Hayes. Está en las prensas. Como es industria cerámica, obviamente se genera lo que llaman las baldosas, ¿no? Con el grano fino que genera el atomizador, y esas baldosas están programadas, se tiene un PLC que va controlando, ¿no? La presión en función a la cantidad y el modelo también de baldosa, ¿no? Luego otro sistema de control era el horno túnel de secado. Entonces había una mezcla de cosas, ¿no? Interesantes en esa industria, que es muy diferente la industria cerámica a la industria de petróleo. No tiene nada que ver, ¿sí? Es una industria completamente diferente. El flujo no es tan continuo, es continuo en cierta parte, luego es por celdas, vos vas acumulando, ¿no? El control de temperatura es vital ahí para la calidad del producto, y no solamente en una dimensión, es en X, en Y y en Z. O sea, en 3 dimensiones tienes que controlar la temperatura, porque si no, el producto se te, lo que llaman hierve, ¿no? Y cuando se hierve, significa que vas a sacar un producto de mala calidad, de tercera, de segunda o de cuarta. Entonces, si tenían que pagarte $1, digamos, por el metro cuadrado, te van a pagar $0.50 o sencillamente vas a tener que botar, ¿no? Entonces, es una industria muy diferente. El riesgo de explosión, el riesgo de que algún evento, como puede ocurrir en la industria de petróleo, ocurra, era mínima, ¿no? No era una industria. Lo que sí, la seguridad estaba en los molinos, en las cintas. Ahí el operador tenía que tener un entrenamiento en seguridad, ¿no? Pero no había mucha sustancia peligrosa. Lo más peligroso era el ambiente, más bien el sistema de ciclones que expulsaba el ambiente era una cosa necesaria e importante, digamos, para tener un ambiente, si se quiere, que no contamine, ¿no?, a los trabajadores. Luego, en la industria de petróleo, ya vamos a ir hablando, ¿no? Los procesos y los comportamientos de las sustancias son diferentes. Entonces, de ahí que hemos estado vinculados, ¿no? Por un lado, por la parte académica, y por otro lado también vinculado en proyectos, ¿no?, que están en estas industrias, ¿sí? Entonces, en la materia, lo que vamos a tratar de hacer es
entender el comportamiento, ¿no?, de las sustancias. Eso obviamente está ligado a sus propiedades. Vamos a caracterizar fluidos, vamos a aplicar algunos conceptos, definiciones, leyes, ¿no? Pero lo vamos a tratar de hacer de una manera relativamente práctica, digamos, ¿no? Y por otro lado, también vamos a entrar a analizar sistemas de combustión, ¿no? ¿En qué industria no hay un caldero? ¿En qué industria no hay un horno? ¿No? Hoy en día, afortunadamente, llega el gas a las industrias. El gas es un combustible más noble, ¿no?, más fácil de quemar y con más calidad, ¿no? Pero también de por sí es más riesgoso. ¿Por qué? Porque está en fase gaseosa, ¿no? Es mucho más riesgoso que un líquido, que un diésel o que un mismo combustible más liviano como el mismo GLP, ¿no? Entonces, vamos a analizar combustión. Luego vamos a analizar flujo. En las industrias, todos los equipos están interconectados por tubos, ¿no? Y hay industrias donde la parte de transporte es clave. Por ejemplo, la industria de hidrocarburos sin transporte no existe porque su mercado está muy alejado, ¿no? Y los puntos de producción están alejadísimos. Entonces necesitan un sistema de ductos robusto, ¿no? Pero en una industria misma, yo puedo tener necesidad de llevar de un equipo a otro equipo por tubos, ¿no? Y tengo que controlar ese tubo, porque ese tubo puede darme una caída de presión muy grande o puede darme una transferencia de calor muy grande, ¿no? O sencillamente puede que el caudal que está atravesando por ese tubo no sea el que yo requiero, ¿no? No sea el correcto. Y puede comprometer el proceso que viene. Entonces necesitamos nosotros analizar flujo de líquidos, flujo de gases, ¿no? Y ahí tenemos la necesidad de trabajar con bombas, en el caso de los líquidos, ¿no? Y en el caso de los gases, trabajamos con compresores. Estos compresores impulsan, ¿no?, al fluido para que yo pueda transportar las partículas gaseosas, ¿no? Y de hecho, casi siempre una misma masa de gas consume más potencia para ser transportado, ¿no?, en fase gas, que un líquido. Un líquido viaja más rápido, con menos potencia, es impulsado, y un gas no. Un gas es más complicado, ¿no? Y genera más costo. Luego vamos a hablar de transmisión de calor. Hay en la industria muchos intercambiadores de calor de distinto tipo, pero nos vamos a concentrar un poco en los elementos esenciales, digamos, de estos equipos, ¿no? Que básicamente están relacionados a su objetivo principal, que es calentar o enfriar, ¿no? Y siempre en un rango de presión, porque tampoco puedo calentar o enfriar sacrificando presión, ¿no? Eso puede inclusive generar, ¿no?, cierto cambio de comportamiento del fluido que está atravesando. Luego vamos a hablar de procesos gas líquido. En muchas unidades de operación tenemos sistemas que están en equilibrio, el gas y el líquido, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica de que hay un sistema termodinámico, ¿no?, y una interfase que yo voy a tener que analizarlo. ¿Para qué? Para hacer balances de masa, para ver comportamientos que puede dar la fase gas o la fase líquida, ¿no? Y eso es muy común dentro de las industrias, ¿sí? Luego tenemos también lo que representa los sensores. En el análisis de todos los equipos y las propiedades vamos a identificar cuáles son las propiedades más importantes que nos interesan, ¿no? Y luego vamos a analizar cómo yo puedo captar, ¿no?, esa propiedad o una señal para medir esa propiedad. Entonces vamos a hablar un poco de sensores, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de nivel, sensores que me pueden medir velocidad, qué sé yo.
¿no? Distintos tipos de elementos que me van a ayudar a captar, ¿no? Una señal, ¿sí? Y también, colado a eso, vamos a hablar de la calibración de estos equipos, ¿no? De estos dispositivos, la importancia, ¿no? Cada vez le dan más importancia a la calibración porque el tema de calidad que han ido adoptando muchas industrias, ¿no? Inclusive incorporando la ISO 9000, ¿no? Que les condiciona que sus procesos y obviamente su producto, ¿no? Tenga una calidad garantizada, implica medir. Y la misma ISO, ¿no? Dice que si la medición no se hace con un equipo calibrado, sencillamente estamos tomando un insumo errado, ¿no? Y obliga, ¿no? A que la calibración sea con la frecuencia adecuada, ¿no? Las normas no te definen tiempos, ¿no? Normalmente en las industrias están calibrando casi cada año, ¿no? Sistemas y equipos de medición críticos, ¿no? Y si es un equipo que normalmente lo utilizo muy frecuentemente, puedo calibrar inclusive cada mes o cada 2, 3 meses, dependiendo del uso, del régimen de uso también. Pero tiene que estar calibrado, ¿no? Para garantizar de que la medición es la que realmente tengo. Luego, vamos a hablar un poco de interpretación de los planos. Eso implica simbología, eso implica el empezar a interpretar, si se quiere, ¿no? Lo que puede representar un proceso o una planta. Y eso lo vamos a hacer con casos específicos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos previsto en toda la materia. Como ven, es un alcance bastante amplio, ¿no? Pero vamos a ser pragmáticos, ¿sí? No nos vamos a demorar mucho, ¿no? En conceptos, tratar de buscar, si se quiere, la fundamentación física y demás. No, vamos a irnos a hechos concretos, ¿no? Más a ingeniería que a investigación, ¿sí? Y ese va a ser el foco de nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Una consulta un poquito al respecto de la tarea que ha dejado. Ujú. Y cuando nos dice, ¿usted cree que la velocidad o el caudal puede ser medido? ¿Más es como para dar una opinión o tenemos que fundamentarlo un No, es para dar poco? una opinión. Es para dar una Pues opinión. como, como para medir en qué nivel estamos, ¿verdad? Más o menos eso es Exacto, lo que... exacto. Es una opinión. Ahorita no estamos hablando, ni siquiera les he dado en qué condición está, ni qué objetivo tiene, ni nada, ¿no? Entonces, sin esos elementos no vas a poder precisar nada, ¿no? Lo que sí puedes decir en qué afecta, por ejemplo, al analizar el movimiento. Entonces me dirán la caída de presión, ¿me entiendes, no? Sí, porque si cae mucho la presión, eventualmente voy a llegar con una condición que no quiero, ¿no? En la salida del tubo. A eso me refiero. ¿Sí? Ok, ingeniero, gracias. Perfecto. Aquí Oscar me manda un mensaje. Hay un grupo, sí, que está recuperando la materia, ¿no? Es Oscar, Osvaldo, Edwin, Alex. Eh, ¿Está por ahí Oscar? Sí, escuchando, escuchando. Oscar, entonces mándame un WhatsApp, yo te voy a reenviar el material. ¿Listo? Sí, ya describí también. Acá. Buenas noches, es este, ¿no? Sí, Entonces, sí. te lo mando ahí mismo en este momento para que lo tengan y no estén Gracias. perdidos. Entonces, vamos a entrar a revisar un poco la tarea inicial, pero antes de entrar a eso, vamos a eh, hablar un poco sobre la introducción y algunos conceptitos y luego nos vamos a entrar a analizar, ¿sí?
Ok. Entonces, vayamos avanzando. Me avisas, Oscar, si llegó todo bien, ¿ya? A ver, procesos vamos a tener de distinto tipo, ¿no? Otra experiencia reciente que tuvimos fue en las plantas de generación eléctrica, ¿no? Específicamente las plantas de ciclo combinado. Y también en Guavirá, que en Guavirá se genera energía eléctrica con bagazo de caña, ¿no? Se aprovecha el bagazo y se tiene una turbina de vapor, ¿no? Y en Guaracachi ya se tiene un sistema de ciclo combinado, ¿no? Por ejemplo, este es un sistema que actualmente en Bolivia se ha invertido casi más de 3.500 millones de dólares. No sé si ustedes saben, Bolivia en los últimos 5 años, digamos, ¿no? De manera sostenida ha ido invirtiendo en el sector eléctrico, quizá unos 6 o 7 años, hay que ponerlo, ¿no? Pero con el objetivo de ampliar la capacidad de generación. Bolivia genera más o menos, Bolivia consume unos 1.600 megas de potencia. O sea, estamos hablando más o menos, voy a anotar acá, ¿no? Demanda, ¿no? Potencia. Aprox 1.600 megawatts, ¿sí? Es lo que demanda Bolivia. Y en su momento, Bolivia ha estado en situación crítica. El 2011, el 2010, ¿no? Hemos tenido apagones. ¿Por qué? Porque Bolivia no tenía reserva, ¿no? Y cuando uno de estos equipos, por ejemplo, digamos, hay desbalance en este eje, ¿qué pasa? Digamos, ustedes tienen un acelerómetro conectado acá al eje de esta turbina y de pronto empieza a dar señales de amplitud fuera de rango, va a mandar a parar la turbina. Y esa turbina está generando, digamos, 50 megas, ¿no? Entonces, si tú le reduces 50 megas al sistema, puede ser que esos 50 megas sean, ¿no? Parte de la demanda en el momento y no haya una reserva fría, ¿no? Que te satisfaga, que arranque. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia. De ahí que se empezó a invertir. Y quien invirtió fue el Estado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el sector eléctrico, si se quiere, ha sido controlado por el Estado, ¿no? Entonces, ENDE ha ido invirtiendo. Entonces, han invertido, ¿no? Actualmente, más o menos, ¿no? Tenemos una potencia instalada, ¿no? De, yo diría, unos 3.500 megas, ¿no? Megawatts. ¿Eso qué implica? Implica de que nos hemos emocionado demasiado, ¿sí? Y tenemos de dónde salen esta potencia. Están saliendo justamente, esta potencia está saliendo de unidades de este tipo. Turbinas simples y turbinas que son parte de un ciclo combinado. O sea, todo esto, que es obviamente un conjunto, digamos, ¿no? Un conjunto. ¿Sí? Porque en Bolivia antiguamente teníamos la generación hidroeléctrica, pero la generación hidroeléctrica ha sido, si se quiere, sobrepasada por la generación térmica a gas, ¿no? Y actualmente 70% generamos con gas y 30% con agua. Hay energía renovable ya, ¿no? Pero representa un 2-3%, ¿no? Que ya habría que mencionarlo quizá, ¿no? Porque va creciendo de a poco. Pero entonces, cuando hablamos de sistemas de energía, estamos hablando de que este tipo de plantas, ¿no? Se ha instalado en Entre Ríos, se ha instalado en Guarnes, se ha instalado en Yacuiba, ¿no? Se ha ampliado plantas acá
Vallehermoso, en Cochabamba, ¿no? Hasta el Alto se ha dado el lujo de instalar turbinas y siguen funcionando. Es bastante curioso porque en el Alto una turbina pierde de entrada 40% de su potencia nominal, ¿no? Porque es un aire muy ralo, su densidad es muy baja, ¿no? Entonces, este tipo de proceso ha sido fundamental y es fundamental actualmente, ¿no? De los 10 kilowatts hora que ustedes van a consumir, digamos, ahora con su clase, ¿no? 7 está siendo generado por estos equipos en el momento, en este momento, ¿no? Y 3 con agua. Entonces, ¿en qué consiste? Fíjense, este equipo lo que hace es meter aire. El aire viene de la atmósfera. Una cosa es aire de Oruro, otra cosa es aire de Santa Cruz. ¿Sí? ¿Cuál es más pesado? ¿El de Santa Cruz o el de Oruro? ¿Cuál es más denso? Santa Cruz. Santa Cruz, ¿no? Entonces, como es más denso, con una misma velocidad de rotación, con un mismo radio de giro, digamos, ahí en el impulsor, ¿mete más masa o menos masa? Más masa. Más masa, ¿no? Entonces, acá yo voy a tener capacidad de entrar con más masa en Santa Cruz y con menos masa en Oruro o en La Paz o en las alturas, ¿no? Y fíjense, ya estoy hablando de aire, ¿no? Ahora, si yo, además de eso, le sumo la humedad, ¿dónde es más húmedo? Ahí a la pregunta es medio, ya no, uno no puede asegurar tanto, ¿no? Por ejemplo, la humedad en Santa Cruz, de hecho, es mayor a la humedad eventualmente en gran parte del altiplano, ¿no? En la mayoría de los casos. Asuman que no llueve. Hay un tema ahí, si bien, digamos, tenemos pérdidas de rendimiento por altitud, ganamos bastante, pero por la temperatura, ¿no? Y la temperatura del aire es muy perjudicial, digamos, si tenemos una temperatura muy alta. En el caso del alto, por decir así, las temperaturas son bajas y eso ayuda bastante. Tenemos más pérdida por temperatura que por altitud. A lo mejor por eso es que se vio de instalarlas, ¿no? Esas turbinas. No, claro, yo sé que ganas un poco por temperatura, pero lo que ganas no justifica, digamos, no llega a el porcentaje es, tú pierdes más o menos el 10% por cada 1000 metros, ¿no? Y por cada 10 grados por encima, tú puedes perder, digamos, un medio o 1%. Entonces, es nada, digamos, ¿no? No vas a recuperar, digamos, esa pérdida por densidad, ¿no? Es crucial ese tema. Entonces, volviendo al tema, acá, por ejemplo, la humedad empieza a afectar, ¿no? Una cosa es en Villamontes. En Villamontes, dependiendo de la época, uno puede tener el aire sequísimo, seco, ¿no? Y mucho más seco que el altiplano. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del comportamiento de la sustancia. El aire tiene humedad, tiene densidad, depende de las condiciones de presión, temperatura, ¿no? Y ese aire es el que va a entrar a este compresor. Se comprime y en función a la calidad, yo voy a tener una calidad que entra acá. Entonces, eso es entender el comportamiento de la sustancia. Entonces, ahí, por ejemplo, yo ya estoy empezando a indirectamente ver, hay necesidad de medir temperatura de entrada. Hay necesidad de medir eventualmente humedad, ¿no? ¿Para qué? Para tener la calidad exacta de aire. Si es muy húmedo, tampoco vale la pena que entre aire húmedo, porque puede gotear, puede condensar, puede matar a mi turbina, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfriar para sacar esa agua. Tengo que hacerlo pasar por un refrigerador o por un intercambiador. Entonces, fíjense, depende. Como hay zonas donde no hay necesidad, entonces no coloco. Entonces, el que maneja instrumentación, el que maneja el control, tiene que entender el proceso. Si no, es como
o si estuviésemos, como quien dice, solamente ejecutando lo que eventualmente el que te instala te recomienda, pero el líder tiene que entender el proceso, ¿no? Sigamos. Acá, aparte del aire que entra, ¿no? Tengo otros fluidos. Por ejemplo, entre el aire, entre el gas, se quema y el gas caliente sale, ¿no? Y esto lo podemos ver más claramente cuando nosotros estamos, si se quiere, tratando de visualizar, fíjense, estamos tratando de darle relevancia al asunto de proceso. Entonces les voy a... Responsabilidad tengo que... No se ve, ¿no? Ya me he dado cuenta. Es que voy a... ¿Se ve la imagen? Sí, ahora sí se ve. Sí, sí. Van a ver el funcionamiento de lo que les estoy diciendo, ¿no? En esto, nuestro país ahorita genera el 70% de su energía eléctrica con esto, ¿sí? O sea, no es poca cosa. Cualquiera de ustedes puede hacer un servicio a cualquier planta, ¿no? Orientada a el área de control, lo que sea, ¿no? Pero entonces, vamos a ver. Lo que les decía, ¿no? El aire entra, ¿no? De ahí que se controla mucho la calidad del aire. Ahí tengo que medir humedad, tengo que medir temperatura. Obviamente tengo que tener un barómetro para medir la presión atmosférica del lugar exacto, ¿no? Y encima de eso, el aire no puede entrar así como está ahorita acá. Aquí hay filtros. Y esos filtros evitan de que entren palomas, evitan de que entre polvo, evitan de que entre cualquier agente sólido, ¿no? Y eso genera caída de presión. Entonces tengo que controlar también esa caída de presión. Normalmente tengo medidores ahí, ¿no? Y todo eso va a ir al panel de control. Todo está controlado. Ojo, estos equipos rotan entre 3.500 a 7.000 revoluciones por minuto, o más, dependiendo del tamaño y el tipo. Entonces, estos tienen que estar completamente balanceados. Entonces, acá hay acelerómetros, sensores, que me van a medir si hay alguna amplitud vibratoria más grande de lo usual. Y va a un PLC y va comparando. Entonces, uno en el HMI o en el panel de control va a ver, ¿no? Cómo está. Y en su momento vamos a ver cómo salen estas señales. Entonces, para yo saber exactamente para qué, por qué, con qué, ¿no?
tengo que controlar, ¿no? ¿Y por qué debo hacerlo? Tenemos que entender el proceso. O sea, acá yo meto aire, comprimo, este es un compresor centrífugo. Cuanto más etapas tenga, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 etapas. Pero si tuviese 20, voy a comprimir más, voy a salir a más presión. Eso lo llamamos relación de presión. Si el diámetro de este es más grande, voy a alcanzar más presión porque la fuerza centrípeta se transforma en más presión. Más diámetro, más presión. Y también más capacidad, ¿no? Entonces, acá entra el gas. Fíjense, el gas entra en estas toberas. Estos son quemadores. Todito es un conjunto de quemadores que fácilmente me llevan al aire, ¿no? A temperaturas de 1200, 1100 grados centígrados. Es lo que voy a tener ahí, ¿no? Y esa energía de alta temperatura y alta presión, ¿no? Es la que va a entrar a estas otras turbinas. Estas turbinas ya son parte, si se quiere, ¿no? De lo que yo quiero. Lo que yo quiero es generar que este eje rote, y este eje normalmente está conectado a un generador eléctrico, o está generado a un compresor, que puede ser un turbocompresor, o puede ser una turbobomba, ¿no? Para impulsar. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesito entender el comportamiento, ¿no? Entonces, estos equipos, ¿no? Los tenemos ampliamente. Entonces, ahí estamos hablando de un proceso asociado a la industria. Y esto se ha ido, si se quiere, complicando más para el sector eléctrico porque hemos incorporado ahora ciclo combinado. ¿Eso qué implica? De que ahorita hemos visto solamente esta parte, ¿no? Esta parte hemos visto. Pero ahora el humo, este humo que sale, antes se iba a la atmósfera, ¿no? Ahora tratamos de reaprovecharlo y lo reaprovechamos y generamos más energía acá. Pero lo hacemos calentando agua. Ahí tengo un ciclo de agua, ¿no? Y el ciclo de agua también tiene su comportamiento porque tengo que hervir agua. Y el agua hierve a distinta presión, ¿no? Con distinta temperatura. Entonces, fíjense, ahí estamos hablando de comportamiento de sustancias. Yo tengo que definir esta presión, digamos, de operación del agua en función, ¿no? A la calidad también que me exige esta turbina. Entonces, acá estoy hablando de un proceso, ¿no? Proceso de generación de energía, digamos, eléctrica, ¿no? Pero, como ven, tenemos fluidos. Y estos trabajan 24/7. A estas turbinas se les paga operando y sin operar. Lo importante es que esté, como quien dice, disponible. Por eso es que las empresas eléctricas trabajan para que la disponibilidad de su planta sea la más alta posible. Porque ellos van a cobrar entregando energía o sin entregar, porque tienen que estar listas en el momento en que se necesite. De ahí que en el sector eléctrico hay horarios pico. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un horario pico, es 8:30, ¿no? Horario pico, donde todos están con la tele, todos están con sus clases, todos están con su Netflix, todos están consumiendo alta energía, ¿no? Entonces, las máquinas, ¿no? Están generando para satisfacer esa energía. Ese es un sistema, ¿sí? ¿Alguna consulta, pregunta? Vayamos a la otra industria. Esta es una industria cerámica, ya les comenté algo, ¿no? La industria cerámica ya no trabaja con aire, estos trabajan con arcilla. Esa arcilla puede venir de algún yacimiento, ¿no? De un cerro, ¿sí? Donde yo tengo que tener voladura, ¿no? Tengo que tener equipo de transporte para cargar y transportar, ¿no? Entonces viene y lo primero que hago es moler. Lo llevo a los depósitos y los molinos, ¿no? El molino, ¿no? Tiene un régimen de trabajo bastante severo. En el molino yo puedo tener desalineamientos, en el molino es un equipo rotativo, ¿no? Y hay desgaste frecuente de el espesor del molino.
¿Por qué? Porque ahí tengo roca. Es como si estuviesen haciendo una lija internamente. Entonces, después de un tiempo, ¿no? Va a haber un desgaste y hay que ir verificando. Eso normalmente se lo verifica con ultrasonido, ¿no? O con un palpador, para saber con qué espesor está, ¿no? Para luego tomar eventualmente un recaudo y dejarlo en stand-by ese molino, mandarlo a mantenimiento, ¿no? Hacer un rellenado con soldadura quizá de las zonas afectadas o lo que se pueda, ¿no? Pero para evitar, ¿no? Que haya algún daño mayor. Entonces, ese molino me va a ayudar a alimentar materia prima, ¿no? Para hacer justamente la arcilla, que se lo hace en un atomizador, y este atomizador, mediante síntesis de transmisión, va a un prensado. Este prensado es totalmente, como les digo, programado, ¿no? Tiene PLCs en función al tipo de molde, ¿no? Esos pisos, muchos deben estar en casa con piso que es azulejo o baldosas, ¿no? Todas esas baldosas son fabricadas así, ¿no? Entonces, acá entra el sistema de control, ¿no? Hay procesos de secado donde me va a interesar la temperatura, el tiempo, ¿no? Esmaltado, donde el espesor del esmalte, la densidad, la viscosidad son fundamentales, ¿no? Para que yo pueda tener una buena calidad de producto, ¿no? La cocción es vital y depende del horario. Una cosa es 6 de la mañana, donde normalmente el clima es frío, ¿no? Y otra cosa es a las 3 de la tarde. Yo tengo que tener capacidad de que mi producto en ambos horarios, ¿no? Sean de calidad. Entonces yo tengo que controlar niveles de temperatura, ¿no? Aberturas de cada quemador con el tiempo, ¿sí? No es que todo va a funcionar toda la vida, así nunca más lo toco, no. Son sistemas que van adecuando en función a la temperatura del aire, porque el aire está más frío, está más caliente, ¿no? Entonces, fíjense, en cada proceso yo voy identificando variables, ¿sí? Perdón. Vayamos a otro proceso. Bueno, este proceso ya la industria de petróleo. En la industria de petróleo todo es continuo, porque puedo almacenar líquido procesado, pero gas casi no puedo almacenar. En Bolivia lo que más producimos es gas, es más que líquido. Entonces, normalmente tenemos un proceso continuo, no puedo almacenar gas. ¿Eso qué implica? De que en un momento hay pozos de que están produciendo, viene el gas, lo lleva a una planta de tratamiento porque el gas empieza a salir con sustancias contaminantes, ¿no? Estas contaminantes normalmente son agua, nadie quiere un gas con agua, ¿no? Porque el gas, ¿para qué lo usamos? Para quemar, como combustible. Entonces, no me interesa el agua, no me interesa el dióxido de carbono, no me interesa el ácido sulfídrico, porque al momento de quemar se convierten en ácidos y es contaminante para el medio ambiente y puede generar atmósfera tóxica, ¿no? Que puede dañar a las personas. Entonces, estas plantas que están en el campo sirven para, como quien dice, tratar el gas, adecuar el gas para que nosotros tengamos un gas con características, ¿no? Buenas para su uso, ¿no? Y como ven, ya aquí voy a empezar a hablar de variables. El gas, cuando sale de aquí, está a una presión acá, ¿no? Una presión. Cuando llega a la boca de pozo, está con otra presión. Lo puedo llamar en la salida, ¿no? Cuando estoy entregando aquí, está a otra presión. ¿Sí? Y así. Y la calidad de cada producto varía también. Por acá sale una cosa, ¿no? Y cuando pasa a la planta, tengo otra cosa. Entonces, las características de la sustancia van variando. Y en función de esas características, yo tengo que controlar sistemas de transporte, fíjense, transporte. Tengo que eventualmente almacenar, ¿no? Tengo que tener sistemas de impulsión, ¿no? Y cada equipo implica un proceso. Por ejemplo, acá tengo separadores, compresores, ¿no?
extracción de líquidos, ¿no? Y así puedo tener varios procesos, pero esto es continuo, ¿no? Entonces, rápidamente hemos visto 3 industrias, ¿no? Y podemos analizar de la misma forma, ¿no? La industria de cerveza, la industria de lo que llamamos los refrigerantes, ¿no? La industria de bebidas, ¿no? La industria de alimentos, la industria de aceite, todos tienen su proceso, ¿no? Y vamos a ir caracterizando en función al tipo de sustancia que tenemos. De ahí que el revisar los tipos de sistemas y conceptos nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos, digamos, ¿no? De qué forma nosotros tenemos que ir analizando cada proceso. ¿Ok? Rápidamente vamos a ver tipos de sistemas. Cerrado, como ven ahí, es un sistema, en este caso esférico. Cerrado no admite, ¿no?, la transferencia de masa, ¿no? La masa es constante, ¿sí? Sus límites están sin flujo de masa. Abierto, acá tengo, este es un atomizador, este es de la industria cerámica, ¿no? Este es el que hace el polvo fino, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo que controlar muy bien la temperatura, ¿no?, del aire caliente, tengo que controlar muy bien la presión con la que entra la lechada, que llaman por las lanzas, como un Sprite, ¿no? Todo es controlar, ¿no? Tenemos sensores y yo tengo que llevar eso eventualmente a un PLC, ¿no? O eventualmente a algún otro dispositivo que me permita a mí, ¿no? Que me permita ahí vigilar que está entrando a la condición que yo quiero, ¿no? De esa forma, por abajo va a salir ya un polvo fino. Aquí entra como una especie de spray por estas lanzas, ¿no? Y como va en contracorriente el aire caliente, por acá empieza a caer un polvo fino, un polvo que parece arena fina, ¿no? Esa arena fina es la que se prensa y se convierte en galleta, ¿no? Esa galleta es la baldosa. Esa baldosa es la que se va a cocer, se esmalta y se vende, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos como piso cerámico, ¿no? Entonces, este es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque deja salir producto y entra producto. Por aquí está entrando y por aquí sale, ¿no? Y entra lo que llamamos la lechada, ¿no? Y por otro lado está entrando aire caliente y sale por acá producto, ¿no? Entonces, sistema abierto. Hay sistemas aislados también. Este es un sistema típico de aislamiento porque está encerrando gas natural licuado. El gas natural licuado es una sustancia que está a muy baja temperatura. Y hago referencia a esto porque en Bolivia ya tenemos gas natural licuado, ¿no? Esto puede estar fácilmente a menos 150 grados centígrados. Entonces, cuando yo tengo a menos 150 grados centígrados, en cualquier parte del mundo, ¿no?, tenemos ambientes por lo bajo, hasta en Groenlandia, en el Ártico, debemos estar en menos 40, ¿no?, grados, pero más no, ¿no? Pero menos 50 es muy frío. Entonces, de hecho, voy a tratar de calentar, porque afuera tengo una temperatura más alta y todo sistema busca equilibrio. La única forma de Una evitar... consulta, por favor. Adelante. Un sistema de... Perdón, te he cortado. Adelante. ¿Un sistema de refrigeración sería abierto o cerrado? Es cerrado, pues, porque es un circuito cerrado. Ahora, si tú analizas por equipo, se convierte abierto, ¿no? Pero ahí el concepto dice no transferir materia ni energía, dice, ¿no? Con el medio rodeante, pero sí transferiría energía, ¿no? Un sistema de refrigeración. Sí, sí, sí. De hecho, entra potencia, sale calor, entra calor, ¿no? En los sistemas, normalmente la definición está en función al flujo de masa, ¿no? Flujo de masa. Acá, cuando Ah, ok, hablo ok, de ok. sí, masa. Ahora, cuando hablo de sistema aislado, ahí sí estoy hablando de transmisión de calor, ¿no?
¿no? En aislado, sí, ¿no? Pero en un sistema cerrado, ¿no? O abierto, básicamente es masa, ¿no? Es cerrado si no hay salida o entrada de masa, ¿no? Y es abierto si entra o sale masa. Y es aislado si se evita transmisión de calor. Entonces, para que yo almacene de forma segura esto, de hecho tengo que buscar la forma de evitar de que haya flujo de energía, ¿no? Y justamente se trata de aislar esto. Entonces acá yo colocaré poliuretano, colocaré capa de aire, colocaré lana de vidrio, colocaré todos los materiales que tienen conductividades mínimas, ¿no? Y tratar de aislarlo. Entonces, ese es un sistema aislado, ¿no? Entonces, en la industria podemos tener necesidad de tener sistemas aislados, ¿no? Donde necesitamos mantener, si se quiere, la temperatura, ¿no? Que no caliente ni enfríe, ¿no? ¿Cuál es el riesgo si calienta? Esto es gas natural licuado. Entonces, el gas natural licuado tiene la propiedad de expandirse rápidamente cuando se calienta. Entonces, si esto se calienta, empieza a presionar al tanque. Y ocurre lo que hace rato su compañero hablaba de los sistemas instrumentados de seguridad, ¿no? Cuando sube la presión, tiene que abrirse una válvula de alivio, ¿no? Porque si no, no va a haber recipiente que resista, ¿no? La presión. Entonces, ese es un sistema aislado. Luego tenemos también superficies que pueden estar en distinta condición, ¿no? Desde el ámbito teórico hablamos de superficies adiabáticas que no transfieren calor, digamos, no permiten que pase por su frontera calor. Eso es ideal. En la realidad, todas las superficies, ¿no? En mayor o menor cantidad, transfieren energía. Entonces, el hablar de una superficie adiabática más es un concepto solamente teórico, ¿no? En la realidad, todas las paredes son diatérmicas. Por ejemplo, acá tengo contactores, ¿no? Acá tengo un eje de un motor y claramente en estas imágenes que son con un termógrafo podemos ver que está a distinta temperatura, ¿no? Y eso implica, obviamente, de que son paredes diatérmicas, va a haber transmisión de calor, ¿no? También se puede hablar de paredes rígidas. Un tubo, por ejemplo, de acero, yo asumo que es rígido, porque su volumen no va a variar, ¿no? Un tanque, ¿no? También asumo que es rígido, porque su volumen no va a variar. Pero puedo tener superficies permeables o semipermeables, que es el caso de las membranas, por ejemplo, ¿no? Puede darse el caso. Entonces, podemos tener distintos tipos de superficies. ¿Qué propiedades son las que nosotros normalmente manejamos, ¿no? Están ahí divididas en dos grupos. Extensivas, que dependen de la masa, y las intensivas, que no dependen de la masa, ¿no? Normalmente, lo que más nosotros utilizamos al momento de evaluar o el captar una señal son las propiedades intensivas. Y más adelante vamos a ver por qué, ¿no? Estas propiedades que son macro, digamos, ¿no? Que dependen de la masa, volumen, energía interna total, entalpía total, entropía total, energía cinética, potencial, energía total, que dependen todos de la masa, las puedo obtener tranquilamente con estas. Entonces, de aquí es que yo prefiero trabajar con estas, ¿no? Y dependiendo de la necesidad de vincular a la masa, lo vinculo, ¿no? Y si no, lo mantengo así. Aquí entran las propiedades quizá más utilizadas, ¿no? En el análisis de los procesos, que es presión y temperatura. Pues de ahí que normalmente nosotros necesitamos siempre utilizar un medidor de presión, un medidor de temperatura, ¿no? Y esas propiedades me van a permitir obtener las otras condiciones que yo pueda necesitar, como por ejemplo densidad, ¿no? O volumen específico. Un estado es una condición de esas propiedades. Yo voy a tener distintos tipos de estados. En la imagen de la turbina, por ejemplo, veíamos que tengo un estado, ¿no? Fíjense, yo voy a ir a la imagen de la turbina.
Vamos a ir acá. Estado. Si yo estoy, por ejemplo, supongamos que estamos en Warnes, ¿no? En Warnes, ¿qué voy a tener? En Warnes voy a tener una presión atmosférica de Santa Cruz. Santa Cruz está más o menos a unos 500 metros sobre el nivel del mar, 480 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La presión disminuye aproximadamente 10%, ¿no? Por cada 1000 metros. Entonces va a disminuir 5% por 500 metros aproximadamente. Y la densidad es casi lo mismo. Voy a tener más o menos, ¿no? Más o menos unos 95 kilopascales, ¿no? No sé si sale ahí, ¿no? En la entrada, ¿no? Y voy a tener en temperatura, digamos que estoy en la mañana, ¿no? De ahí que en las turbinas, por ejemplo, no se maneja cualquier temperatura de la mañana a la tarde, porque como varían, ¿no? Para evaluar una turbina, ¿no? Cuando uno evalúa del fabricante, te dan condición ISO. La condición ISO es la condición estándar que establece el fabricante, que es a nivel del mar, una temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? Y una humedad relativa de 60%. Esa es condición ISO, ¿no? Pero vayamos a la condición operativa. Digamos, tengo 95 kilopascales y digamos que tengo una temperatura de 30 grados centígrados. Ya he definido un estado. Este es un estado de entrada, ¿no? ¿A cuánto sale por acá el humo? Si yo me voy a analizar la salida, estos humos fácilmente salen a unos 550 grados centígrados, ¿no? Y van a salir a la presión también de 95 kilopascales. ¿Sí? Porque salen a la atmósfera. ¿Sí? En Bolivia, hasta el año 2012, todas nuestras turbinas eran de ciclo simple. O sea, éramos quizá el estado que más contaminaba por el tema del uso de turbinas de ciclo simple, porque el rendimiento de estos equipos no pasa en promedio el 35%. Tenemos turbinas en Bolivia que trabajan a un rendimiento de 27%. ¿Eso qué implica? Que el 73% se va en forma de calor a la atmósfera. Entonces, este es un estado, es otro estado. ¿Qué ha pasado? Ha habido un cambio de estado. Fíjense, de acá, de 30 grados lo he llevado a 95 grados. ¿Sí? Perdón, esto es 50 a 550, está bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si yo quiero ver el estado, digamos, acá, cuando sale de la cámara de combustión, acá nosotros tranquilamente podemos llegar a 1100 grados centígrados. Y dependiendo de la relación de compresión, yo ya no voy a estar a 95 kilopascales, sino voy a multiplicar por 14. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Más o menos unos 1400 kilopascales. Ese es otro estado. Eso es lo que voy a tener ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Con el compresor ha cambiado de estado. Luego, con la cámara de combustión, nuevamente ha cambiado de estado. Luego, de acá a acá ha cambiado de estado por la expansión en la turbina, ¿no? Entonces, los cambios de estado normalmente están ligados a procesos. Y esos procesos lo hacen los equipos. Para eso tenemos equipos. Para eso tenemos sistemas, ¿no? Que los utilizamos en la industria. Acá, por ejemplo, tengo válvulas. Esta es una boca de pozo. De 1891 PSI, 114 grados Fahrenheit, pasa por esta válvula y llega a 788. O sea, he bajado presión y he bajado temperatura. ¿Sí? Así de plano, ¿no? He bajado. Entonces, es un cambio de estado. Todas las sustancias buscan equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces, si yo estoy en un medio más frío y yo estoy caliente, voy a tratar de alcanzar a la temperatura del medio, ¿no? Entonces, eso lo llamamos equilibrio. Entonces, cuando trabajamos con tanques, por ejemplo,
normalmente partimos de la hipótesis de que el tanque va a adoptar el equilibrio con el ambiente. Entonces, la temperatura ambiente va a ser la temperatura de referencia para evaluar el tanque, ¿no? Sabemos que eventualmente cuando esté ingresando producto entrará con otra condición, pero después de un tiempo va a adquirir la temperatura del tanque. Entonces, eso es equilibrio. Algunos lo llaman como ley cero, ¿no? De termodinámica, que es todo cuerpo que está a distinta temperatura del entorno tiende a una temperatura igual, que es la temperatura de equilibrio termodinámico, ¿sí? Eso también hay que tenerlo presente. Procesos, varios procesos puede haber, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense cómo esta válvula está congelada, ¿no? Y se da en la industria situaciones de ese tipo y tengo que convivir con eso. No puedo salir así a veces muy rápidamente de esas situaciones, ¿no? Tengo que convivir con eso. Bueno, les voy a mostrar una situación de condición. Permítanme. Se pone un poco lentito. Ahorita vamos a ver. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir esto. ¿Se ve? ¿Ven ahí? Sí, se ve la imagen. Fíjense, este es un tubo como este, ¿no? Pero este está prácticamente congelado, ¿no? ¿Se aprecia? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Resulta que la temperatura, digamos, del fluido que está dentro, ¿no? Está por debajo de 0 grados. Muy por debajo. Esto se da, por ejemplo, en las unidades criogénicas, que son de temperaturas muy bajas. Estamos hablando de menos 50, menos 60, menos 70 grados, ¿no? Entonces, el aire que está en la atmósfera tiene agua, ¿no? El ser humano necesita, y afortunadamente el aire tiene humedad, ¿no? Puede ser 40, 50, 60, 70% de humedad relativa, pero hay. Entonces, esa agua es la que, al estar en contacto con el tubo, se congela, porque obviamente está por debajo de 0 grados, y muy por debajo. Entonces, se genera todo un bloque, ¿no? Esto genera en muchas industrias problemas, porque esto puede dañar sellos, puede dañar instrumentos, la señal que mandan no es correcta, tiene interferencia de ruido, ¿sí? El ruido se transfiere más fácilmente, entonces tú tienes que filtrar eso para que la señal vaya de manera correcta. Usted sabe muy bien que el ruido es un villano permanente, ¿no? Entonces, te genera al margen de problemas mecánicos, que puede ser corrosión, ¿no? Puede ser desgaste prematuro, digamos, daño de los distintos elementos, ¿no? Porque el agua siempre es dañina, ¿no? Y mucho más con el acero, siempre trata de oxidarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambios de estado, estos pueden ser bastante extremos, ¿sí? Y eso es lo que acá estoy tratando de ilustrar solamente con esta valvulita, pero en el fondo
puede dar situaciones. Ahora, hay procesos cíclicos también. Hace rato su compañero preguntaba de que si el sistema de refrigeración es un sistema cerrado. Yo le decía, sí, es un sistema cerrado si es que yo tomo en cuenta todo esto. ¿No? Es un sistema de refrigeración. Ahí no sale masa. No sale masa. ¿No? Pero este compresor, si yo analizo por separado, ¿no? Si yo analizo por separado este compresor, ¿qué pasa? ¿No? Si yo analizo por separado, voy a tener entrada y salida, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un sistema abierto. Y en la realidad, nosotros lo que vamos a hacer es justamente monitorear, controlar este tipo de equipos, porque lo que normalmente tenemos, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir un compresor, ¿no? Vamos a ver un compresor, ¿no? Que se utiliza en estos sistemas de refrigeración, pero no un compresor así, un compresor industrial, ¿no? Que normalmente se trabaja. Bueno, o sea, ¿se ve? Este es un compresor que llamamos de desplazamiento positivo, ¿no? Porque tiene pistones, ¿no? Y están, obviamente, comprimiendo al fluido, ¿no? Hay de simple efecto y doble efecto. Ahora yo les pregunto, ¿es un sistema abierto o es un sistema cerrado, digamos, ¿no? Este es un sistema, vamos a ver acá. Aquí. Ahí, fíjense, entra la masa y sale, ¿no es cierto? ¿Sí? Entra y sale. Entra con densidad, si se quiere, baja, o sea, más expandido, y cuando sale, sale con densidad mucho más alta, o sea, más comprimido, ¿no? Ocupando menos volumen, la misma cantidad de masa. ¿Sí? Y lo hace estos pistones son los que comprimen. Este es un sistema abierto, pero este no trabaja por sí solo. Alguien tiene que impulsar. Y para eso está un motor, ¿no? El motor normalmente le da energía a este eje. Entonces, este eje de levas, ¿no? Que me define las carreras, ¿no? Va a ser el que va a hacer el trabajo de absorción, ¿no? Compresión, expansión, y empieza a el fluido entrar, comprimir, salir, despresurizar, nuevamente entrar, comprimir, salir, despresurizar, y ya, ¿no? Es todo un ciclo. Entonces, este es un sistema abierto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de sistemas abiertos, estamos hablando de ese tipo de equipos, ¿no? Entonces, que pueden ser parte de un ciclo, como pueden presentarse de forma separada como aquí, ¿no? ¿Sí? Y los compresores normalmente son equipos que los tenemos muy frecuentemente, ¿sí? Ahora, para analizar, a veces separamos lo que es un proceso reversible, que es un proceso ideal, o sea, que yo puedo invertir energía y volver a recuperar esa energía, cosa que es imposible, ¿no? Siempre hay pérdida en la realidad. De ahí que los procesos se dicen que son irreversibles. Y ahí nace el concepto de rendimiento, ¿no? Si yo voy de un proceso irreversible, que es real, a un proceso reversible, ¿no? Yo estoy hablando de una diferencia de potencia, porque la potencia o el trabajo es P de B, es un gráfico P por B, ¿no? Es la integral de P de B. Y eso me implica de que va a haber una diferencia de potencia. Entonces, ahí entra el tema del rendimiento de un equipo. Todos los equipos tienen un rendimiento. Entonces, ¿cuánto se alejan de lo ideal, ¿no?
Entonces, todos los compresores, expansores, bombas, ¿no? Tienen un rendimiento. Entonces, ahí empieza a tener sentido, si se quiere, el rendimiento. ¿Ok? Otro concepto, la sustancia pura. La sustancia pura es que está compuesto por un solo componente, ¿no? ¿Sí? Y obviamente eso implica que tengo que diferenciarlo en su comportamiento con relación a las mezclas. Entonces, en la industria podemos tener sustancias puras o podemos tener también sustancias que no son puras, que son mezclas, ¿no? Y estas sustancias puras pueden estar en distintas fases, una fase líquida, fase gaseosa o fase sólida. O también las dos, como les pasé el video, ahorita vamos a ver los videos, ¿no? Donde puedo tener las dos fases juntas en un sistema, ¿no? Entonces ahí obviamente el análisis va a ser diferente, ¿no? Las mezclas son mezclas. ¿Cuándo tenemos mezclas? Cuando tengo más de un componente. Por ejemplo, un GLP es una mezcla porque tiene propano, butano, quizá algo de etano o algo de pentano, ¿no? Ya tengo 4 componentes mínimamente. Si yo voy a analizar el gas natural, que usamos mucho, ¿no? Es otra mezcla. Entonces, puedo tener mezclas, no solo gaseosas, también puedo tener mezclas líquidas. El diésel, la gasolina, todos estos componentes son mezclas, ¿sí? Y dentro de los sistemas, ¿no? Puedo tener distintos tipos de mezclas, ¿no? El glicol, por ejemplo, ¿no? El glicol es una mezcla, ¿no? ¿Sí? Dependiendo del tipo de calidad de glicol, puedo tener metil, etil, trietileno glicol, ¿no? Dependiendo qué tipo de glicol tengo. Entonces, son mezclas, no es sustancia pura. Y en la industria normalmente tenemos varias mezclas. ¿A qué voy? De que una sustancia pura se comporta de una forma y una mezcla se comporta de otra forma. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Que a la misma presión, ¿no? Va a estar en otra temperatura la sustancia pura, comparado con la mezcla. Entonces tiene otro comportamiento. Entonces hay que separar. Y eso es lo que trato de ilustrar con este gráfico, ¿no? Un gas es una mezcla. Como ven, aquí tengo varios componentes, ¿no? Metano, etano, propano, butano, ¿no? Y acá ya los he separado por familias, ¿no? Digamos, estos dos básicamente son GLP, estos 4 los llamamos líquidos de gas y todas las parafinas, ¿no? Son los que contienen hidrocarburos, ¿no? Y puedo tener también ácidos. Aquí tengo ácido sulfídrico, tengo dióxido de carbono, puedo tener nitrógeno, puedo tener argón, o sea, es una mezcla. Es una mezcla, ¿no? Que se va a comportar de distinta forma al metano. El metano es metano. Entonces, el metano tiene su comportamiento. Entonces, lo que quiero hacer notar es que estas mezclas se comportan de distinta forma. Y hay mezclas gaseosas, como esto, por ejemplo, una muestra de gas de cualquier corriente, porque las corrientes van variando, ¿no? Y también puedo tener líquido, ¿no? Y los líquidos son más complejos, porque los líquidos tienen muchos componentes, mucho más que los gaseosos, ¿no? Y los líquidos de ahí que se caracterizan a veces por grupos, ¿no? En este caso están caracterizados por grupos. Entonces, y de hecho es mucho más complejo obtener las propiedades de una mezcla que de una sustancia pura. ¿Ok? Acá algún resumen de algunas propiedades que normalmente utilizamos, ¿no? Densidad creo que todos conocemos, es masa por unidad de volumen, ¿no? Pero lo que a veces no estamos habituados, digamos, a utilizar es la gravedad. Y muchos equipos, sistemas, relacionan su funcionamiento, su operación a la gravedad. ¿Qué es la gravedad? No es nada más que la relación de densidades, ¿no? Densidad del fluido entre densidad de referencia. Y lo que sí hay que tomar en cuenta acá es la diferencia entre un gas y un líquido, digamos. Si yo tengo ρ, lo voy a representar así, ¿no? De un gas, la referencia normalmente, ¿no?
normalmente la referencia es el aire. Pero si yo tengo el ρ, digamos, de un líquido, ¿no? ¿Qué implica? De que la referencia normalmente es el agua. Entonces, de ahí que casi todos los fluidos, digamos, se refieren en función, si es gas, al aire, si es líquido, al agua, ¿no? De ahí que cuando yo tengo una densidad, por ejemplo, ¿cuánto es el ρ del GLP? ¿No? Yo digo, la gravedad, ¿no? del GLP es igual a 0,55, digamos. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que la densidad del GLP, ¿no? La densidad del GLP es aproximadamente 550 kilogramos por metro cúbico, que es, digamos, la unidad en el sistema internacional, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que la densidad del agua, ¿no? El ρ del agua es igual a 1000 kilos por metro cúbico. Entonces, partiendo de eso, yo sé, ¿no? Que si la gravedad del GLP es 0,55 en líquido, entonces el ρ del agua es 1000. Perdón, el ρ del GLP es 550, ¿no? Sabemos que la densidad del agua es 1000. Entonces, el concepto de gravedad se utiliza más que densidad, ¿no? Eso como información. Pero queda ahí el concepto de densidad. Presión. Bueno, la presión creo que todos entendemos porque es una representación de la fuerza distribuida en una unidad de superficie, ¿no? Y la presión puede darse de distintas formas en función a qué sustancia tengo. Una cosa es gas, otra cosa es líquido, ¿no? El gas, por lo general, distribuye en la superficie, ¿no? La presión, ¿sí? Y es muy importante en el análisis de sistemas, ¿no? La presión, porque normalmente, ¿no? Tenemos tubos, tenemos tanques que pueden presurizarse y tenemos muchos sistemas de control, ¿no? Instrumentos que van vigilando la presión para justamente no permitir que suba. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es de que este espesor no aguante, ¿no? Porque todos los tubos tienen este espesor, ¿no? Este espesor Tignes que está ahí como delta, ¿no? Es un espesor que tiene que resistir a la presión, ¿no? Hay una relación muy famosa que es espesor es igual a presión, ¿no? Por el diámetro, digamos, ¿no? El diámetro del recipiente o del tubo, ¿no? Si es circular, dividido entre 2 veces lo que llamamos el esfuerzo admisible. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo aumentaría presión, por ejemplo, si yo digo, voy a aumentar presión, ¿no? Esto sube, mi espesor va a tener que subir, pero yo, si ya tengo fabricado un tubo, ¿no? ¿No es cierto? No voy a tendré que instalar otro tubo con mayor espesor, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como no tengo ese espesor, entonces muy probable de que falle, ¿no? Si sube mucho. De ahí que normalmente se va controlando la presión, que no suba mucho. O sea, esto no puede subir mucho. Eventualmente puede subir hasta cierto nivel, ¿no? Hasta ahí nomás, ¿no? Y empiezo a liberar o despresurizar eso. ¿Sí? Otro aspecto importante es el material. Este esfuerzo admisible está asociado al material. Este material, en la mayoría de los casos, está asociado a lo que llamamos el material elástico. ¿Qué es un material elástico?
un material elástico es aquel material que cumple lo que llamamos la ley de Hooke, que ante cualquier esfuerzo hay una deformación, ¿no? Y eso que implica de que este esfuerzo admisible es donde termina el punto, digamos, que llamamos de límite de soporte de esfuerzo, ¿no? Que normalmente está por debajo, tiene que estar por debajo del punto que llamamos de fluencia. Me explico, aquí voy a hacer un pequeño gráfico. Si yo tengo acá una curva, ¿no? Acá tengo lo que llamamos esfuerzo, ¿sí? Y aquí tengo deformación. Deformación. Entonces, ¿qué ocurre con un material elástico? Un material elástico funciona así. Voy a cambiar de color. Va a ir en línea recta de aquí hasta ahí. ¿Eso qué implica? Implica que ante cualquier deformación, ¿no? Perdón, ante cualquier esfuerzo hay deformación. Pero va a llegar un momento donde esto va a empezar a ya no ser lineal, va a cambiar. Entonces va a ir aquí un poco más y ahí falla. Aquí falla, ¿no? A esta zona, a toda esta zona, se la conoce como zona elástica. ¿Sí? Esta es la zona elástica. Y este es el límite de que puede soportar, ¿no? El límite de esfuerzo. A esto lo llaman tensión o esfuerzo límite de fluencia, lo llaman. ¿Sí? Este es el esfuerzo de fluencia. Ese es ese esfuerzo. Está ahí. Ahí. Pero este esfuerzo no es este. Este está aquí. Está por debajo. Tiene que estar por debajo. Todos diseñan para una condición menos severa, ¿no? O sea, está aquí. Este valor de esfuerzo está aquí. ¿Eso qué implica? De que tengo un rango, si se quiere, de seguridad. ¿Sí? Tengo un rango de seguridad. Este es el rango de seguridad. ¿Se ha entendido? ¿Sí? De ahí que en cualquier tanque, en cualquier tubo, es clave monitorear presión. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que esta presión se dispare y tu espesor, que puede ser un cuarto, puede ser un octavo, puede ser cualquier espesor, ¿no? No resista, ¿no? De ahí que cada tubo está diseñado para un tipo de material, porque estos esfuerzos llevan un material determinado, ¿no? Entonces, de ahí que el tema de presión hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En el caso de los gases. ¿Sí? En los líquidos, la cosa es por altura. Cuanto más altura de líquido tengo, obviamente la presión es mayor. Y eso se da en los tanques, ¿no? Si nosotros volvemos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Normalmente se hace lo que llamamos un prisma de presión. Tengo aquí presión atmosférica y aquí tengo una presión mucho mayor. Entonces, esto empieza a subir. En la medida en que yo voy entrando, ¿no? Más abajo, esto empieza a subir. Entonces, aquí tengo lo que se conoce como el prisma de presiones, ¿no? Ahí. Entonces, si yo estoy dimensionando, ¿no? O estoy controlando la presión, ¿no? Voy a ir monitoreando, obviamente, en función a la altura. De ahí que los tanques están diseñados para eso. Voy a ir a un tanque ahorita, por ejemplo. Vamos a ir, creo que teníamos un tanque acá aquí. Fíjense estos surcos, ¿no? Estos surcos están diseñados justamente, y es un tanque pequeño este es un tanque pequeño, ¿no? Estos surcos
están tomando en cuenta las presiones que se dan. Aquí tengo una presión, ¿no? Y acá voy a tener otra presión, obviamente, ¿no? Entonces, las presiones van a ir aumentando. Y el espesor que tiene esta chapa ahí es una. Pero el espesor que tengo aquí, por ejemplo, la chapa base, es otra, ¿no? Y estas planchas están diseñadas para resistir esta presión. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué tengo que monitorear aquí? ¿No? Acá, especialmente cuando acumulo alguna sustancia corrosiva, estos espesores van bajando. Entonces, lo que tengo que hacer es tener eventualmente lo que llaman una cupón, ¿no? Aquí coloco un cupón de medida. Tengo un cupón, aquí tengo otro cupón. Normalmente los cupones se ponen más en la base, porque es la más corrosiva, la más sucia. Estos cupones son sensores, ¿no? De ultrasonido a veces, dependiendo, hay cupones también electromagnéticos que te mandan el espesor de la chapa. Y toman en cuenta solamente la estructura cristalina que no está corroída, porque ahí puede ser chapa, pero parte de la chapa ya está corroída, ¿no? Entonces esos cupones te van controlando. Entonces tú vas viendo con el tiempo cómo está, porque puede ser, ojo, de que funciona igual. Para este espesor ha sido diseñado para tal presión, pero si tu espesor va desgastándose en el tiempo, puede generar fractura, ¿no? Puede generar algún daño. ¿Sí? Si tuviese agua aquí, no hay problema, ¿no? Agua es agua, finalmente es una piscina. Pero si tienes otro producto, ¿no? De valor o sencillamente un producto contaminante o un producto inflamable, es de alto riesgo, ¿no? Entonces ahí no puedo jugar, ¿no? Entonces se va midiendo ahí la presión, ¿no? Entonces, ese es el concepto de presión de un gas y presión de un líquido. Y el otro concepto asociado a presión es que puedo tener sistemas en vacío. ¿Eso qué implica? Que la presión es menor que la atmosférica. ¿Sí? Y hay sistemas en vacío, que son los hornos. Los hornos trabajan en vacío. El aire que entra acá, porque aquí entra aire, ¿no? Y aquí va a entrar aire. Y también va a entrar combustible, ¿no? Pintarlo con otro color, ¿no? Va a entrar combustible. Entra aire y combustible. Media. No. Ya están pidiendo recreo, ¿no? ¿No es cierto? Ya. Vamos a hacer un ligero, aunque no hemos perdido tiempo con Sergio, pues, ¿no? Vamos a quedarnos un poquito más, ¿sí? Y luego vamos a recuperar nomás. Entonces, les decía que acá entra, pero entra debido a que la presión dentro del horno es menor. Fíjense, esta curva es menos 30 milímetros de agua. ¿Eso qué implica? Que la presión dentro del horno es menor que la presión atmosférica. A esto se lo define como tiraje. ¿Qué es el tiraje? Si yo tengo un punto dentro, digamos, de la chimenea y tengo el mismo punto fuera, a la misma altura, ¿no? ¿Qué aire está más caliente? Les pregunto. ¿Este aire fuera del horno o el aire que está dentro del horno? El aire dentro del horno. Exacto. ¿Todos de acuerdo? ¿No es cierto? ¿Sí? Temperatura alta y temperatura baja. Ingeniero, disculpe una consultita. A El ver. horno que estamos viendo en este momento está visto de frente y donde está el punto es la chimenea. En la Exacto. parte donde están los puntitos es los quemadores y abajo es la cámara de la mezcla, algo así. No, este es intercambiador de calor. Esto que estás viendo acá
Es un Ajá. intercambiador de calor que recupera calor de los humos antes de que se vaya a la atmósfera. Abajo Entonces, tendríamos, la llama está aquí. Si yo quisiera poner la llama, está ahí, ¿no? Y el producto que se calienta está en torno a esto. Entonces, lo que yo digo, por acá salen los humos, ¿no? Los humos están saliendo por acá, sí. ¿No? Lo que entra acá va a salir por acá. Entonces, yo les pregunto, el aire caliente después de la quema que entra, que está aquí, ¿no? De hecho, va a estar a mayor temperatura que esto. Ahí estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, acá ya tengo un TI, ¿sí? Y aquí tengo un TE, digamos, del exterior, ¿no? Y ustedes están diciendo que TI es mayor a TE. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como es aire, voy a escribir mi ecuación para el aire. Rho, por la ecuación de estado, es P por el peso molecular presión por el peso molecular dividido entre la constante del gas y por T. Esa es la ecuación de la densidad. Ahora, les pregunto, si TI es mayor, ROE, voy a tener, aquí digamos, ROE del exterior, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación con el ROI? ¿Cuál va a ser mayor? ¿Cuál va a ser mayor? ¿Cuál va a ser menor? La presión en el lugar donde se Es está menor. realizando la presión donde se está realizando la combustión es mayor. Y en medida que va subiendo, la presión va a ir bajando, porque la combustión genera pues expansión. Por eso mismo los diámetros son diferentes. Eso es lo que creo. Claro, pero hoy estamos hablando de la densidad del aire que tengo acá y acá. Claro, cuando se realiza la combustión, la densidad del aire es menor, ¿no? Y mientras se va enfriando, la densidad va a ser mayor. Exacto. Entonces, acá vamos a colocar aquí tengo, entonces, la densidad externa es mayor a la densidad interna, ¿no es cierto? ¿Sí? Exacto, sí. Externa es mayor que la interna. Exacto, porque obviamente la interna, fíjense, si es como si estuviesen analizando, tengo acá, esto sube, ¿qué pasa con Rho? Baja, ¿no? Sí, es lo que ocurre con la interna. Es más caliente, ¿no? O sea, la temperatura interna es más alta y mi Rho cae. Entonces, mi Rho es mayor que Rho I, ¿no? Entonces, ¿pero en qué me influye esto? Me influye en la presión justamente de altura, porque la presión va a ser igual a densidad, que sería Rho, ¿no? Por gravedad, velocidad, aceleración de gravedad, ¿no? Y por altura. Como ambos están a la misma altura, o sea, prácticamente la misma altura, es lo que estoy evaluando, ¿no? Entonces, H es lo mismo, ¿no? Este H es el mismo. Gravedad es gravedad. ¿Qué define la presión interna y externa? Rho. Si Rho es mayor a Rho I, entonces obviamente mi PE es mayor, ¿no? Y PI es menor. Entonces, ¿eso qué implica? Implica de que mi PI, ¿no? Es menor a mi PE. Eso es tiraje, ¿no? Cuando tú tienes diferencia de presión entre la chimenea y afuera, ¿no? A eso lo llamamos tiraje. Esa diferencia de PE menos PI, de PI menos PE,
que va a dar negativo, lo llamamos tiraje, ¿no? De ahí que este gráfico es negativo. ¿Eso qué implica? Que todo el horno está trabajando a presión negativa. Eso ayuda a que tú puedas chupar aire aquí. ¿Y cómo se gradúa? ¿Cuánto chupas más, cuándo chupas menos? Se gradúa con este equipo que es un damper, es una especie de rejilla, ¿no? ¿Sí? Que puede ser accionado neumáticamente o manualmente, ¿no? Si tú lo abres mucho, ¿no? Tu tiraje va a aumentar porque tus gases van a estar más calientes. Si tú lo cierras, tus gases van a estar más fríos, entonces tú no vas a meter mucho aire. ¿Se ha entendido? Un poquito, Inge, si puedes repasar solamente la parte de T y T, porque me hace pensar si la presión externa obviamente va a ser mayor a la salida de la chimenea, un poquito parecería que no debería salir los humos, pero eso no es así. Claro, porque no, es que ahí está entrando lo que llamamos la energía de flujo, ¿no? Que obviamente va a salir, pero estamos hablando de la presión estática, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú analizas, gracias a esa diferencia de presión estática, ¿no? Es que yo tengo capacidad de meter aire. Cuanto más diferencia tenga, ¿no? Lo que estamos hablando aquí ahorita es el principio de control de un horno atmosférico. Quien no entiende esto no va a poder controlar un horno. Vayamos a un... Y estamos hablando solo del concepto de presión de vacío. Como estas presiones son negativas a la presión atmosférica, son más pequeñitas, ¿no? Ligeramente pequeñas, en milímetros de agua, a eso lo llamamos presión de vacío, ¿no? Entonces, hay sistemas en presión de vacío. Vayamos a ver un horno de estos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Les voy a mostrar un horno. Sería presión por abajo de la manométrica, ¿no? Exacto. Vacío no. Bueno, vacío neto no, pero normalmente se lo llama presión de vacío con un nivel de vacío, ¿no? Cuando es menor a la presión atmosférica. Veamos, acá tengo... Otro. ¿Se ve? Sí, se ve, ingeniero. Ya, ese es uno de un horno tipo cabina y lo que más o menos nosotros hemos explicado es un poco este equipo, pero visto de este lado, ¿no es cierto? ¿Se ubica? Visto de este lado, ¿no? Ahí está. Este es el volante que controla justamente el damper que llaman, ¿no? Que es una especie de manivela plana, ¿no? Es tipo una válvula tipo mariposa, balancín. Se ubican, ¿no? Entonces, ese es el que va, como quien dice, dar más abertura o menos abertura. Normalmente esto es, si es una buena instalación, tiene un servocontrol. O sea, eso significa, tiene un equipo servo que desde sala de control uno puede controlar esto, ¿no? O sea, hacerlo girar más o menos, ¿no? ¿Sí? Abrir o cerrar. Y toda esta estructura que ustedes están viendo, justamente está trabajando a presión menor que la atmosférica. Entonces, estos quemadores que ven, aquí que están en fila, ¿no?
quemadores. ¿Se consigue ver el quemador? Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Que están verticales los quemadores. Sí. Estos quemadores son atmosféricos. ¿Eso qué implica? De que como el aire está a menor presión, esos milímetros de mercurio le permiten meter aire. O sea, el aire, sin que necesites un ventilador, sin un forzador, nada, el aire va a entrar. ¿Sí? Eso obviamente se calibra con esto. Cuanto más abierto tenga, más tiraje va a entrar, más aire, debido a eso que les he explicado, ¿no? La diferencia de presión va a ser mayor. Y esto varía en la mañana, que es 5 de la mañana, 6 de la mañana, porque está frío, por ejemplo, ahora en invierno, digamos, es más frío, y en la tarde calienta, ¿no? En la tarde ya tengo unos 30, 35 grados, y en la mañana puedo tener unos 5 grados, o qué sé yo. Y dependiendo del lugar puede cambiar, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, en los hornos de la refinería, en invierno fácilmente podemos llegar a -2, 0 grados en la mañanita, ¿no? Y ya empieza a calentar. Y en el día fácilmente llegamos a unos 25 grados, ¿no? Entonces hay casi un gradiente de 25, 30 grados de temperatura del aire. Entonces, de hecho, yo tengo que operar esto. Para eso está el operador. Para eso están los sistemas de control. Porque estos equipos funcionan con la atmósfera, con el aire, ¿no? Si llueve, igual va a afectar, porque la humedad hace variar el tiraje, ¿no? Y la cantidad de aire también. Entonces tú vas a tener que dosificar, ¿no? Cantidad de aire ya húmedo, más pesado, ¿no? Porque la humedad aumenta, entonces el aire se vuelve más pesado. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Aprovechando este gráfico, ¿ven este puntito aquí? ¿Se ve esto acá? Sí, sí. Es se ve. el drenaje de agua. Drenaje de agua. De la lluvia. Hay distintos elementos, ¿no? Acá hay otro. No sé si ven. ¿Sí? Este más me parece un medidor de temperatura de humos, ¿no? No es precisamente, digamos, drenaje en este momento. Y este, ¿no? Es un analizador de la calidad de humos que sale, ¿no? Entonces tengo aquí un medidor de temperatura, puede ser un pirómetro, ¿no? Y tengo acá un analizador de humos. Con eso y con el tiraje puedo controlar la combustión de este horno. Y vamos a ver cómo cuando estemos haciendo combustión. ¿Sí? Lo que ahorita estamos explicando es el hecho de que estos están en vacío. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal? ¿Se está entendiendo o no? Sí, se entiende, claro. Sí. ¿O estamos corriendo muy lento? No, está bien, está bien. Está bien, Inge. Más bien, temas sobre hornos es bastante interesante. Si tuviera bibliografía sería de mucho aporte. Ah, excelente. Entonces, está bien. O sea, depende de ustedes. Depende del interés de... Yo siempre digo, cada área es como aprender a jugar un juego. A unos les llama la atención Minecraft y le meten toda la noche Minecraft, ¿no es cierto? A otros... La verdad, ¿Mm? la verdad, el horno ese no lo conocía, pero me hizo recuerdo a mi hornilla Rocket que tengo. Ah, Exactamente, funciona con el mismo principio, ¿no? Con el vacío que genera el tiraje ese, y exacto. es el que introduce el aire. Tal Así, cual.
Así es, no, gracias por tu referencia. Entonces, está bien, hay que motivarse, la gente que quiere información más específica de algo, por eso vamos a ir viendo y me pasan el dato y podemos ir pasando información, ¿no? Entonces, como ven, de esa forma vamos a analizar un poco los sistemas, equipos, ¿sí? Ahora estamos repasando conceptos. Y el calor y trabajo, obviamente, son conceptos importantes, ¿no? Normalmente cuando entra calor es positivo, cuando sale es negativo, y cuando más bien entrego trabajo es positivo y cuando recibo es negativo, ¿no? Tienen signos contrarios termodinámicamente, pero al final son dos formas de energía, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver. Mañana vamos a ver con más calma eso. Ahora voy a irme un poco al trabajo que habíamos... Hoy creo que vamos a sacrificar nuestro descanso. Normalmente les doy un descanso de 10 minutos, ¿no? Para tomar un café o un refresco. Pero creo que no va a dar ahora, ¿no? ¿O quieren descansar unos 5 a 10 minutos? Creo que sí, ¿no? Y luego hablamos un poco sobre el trabajo, los videos. ¿Listo? ¿Sí? Sí, sí, está bien, Inge. O ya están cansados, han dicho, no, hasta las 9:30 no más, yo tenía programado mi película. No, yo creo que unos 10 minutitos más, ya, 5 minutos, tomen una agüita, relájense un poquito, yo también, y en 5 minutos, 7 minutos ya volvemos. ¿Listo? ¿Ya? Ya. Sí, Inge, está bien. Ok, voy a poner un poco esto. Entonces les decía de que en el intercambiador, una cosa son los flujos, pero a veces lo que más preocupa en estos equipos, ¿no? Son la vibración. Entonces yo necesito colocar acelerómetros, ¿no? Que detecten la vibración y también espesor, porque a veces manejas fluidos, ¿no? Que son bastante corrosivos, ¿no? Y también es importante ver cuánta deposición hay de material en las paredes. Entonces, no solamente es proceso, sino también hay un elemento de, si se quiere, de seguridad, de monitoreo, de condición de equipo. Entonces, el control, básicamente en estado está temperatura, presión, ¿no? Entrada y salida. Puede uno hacer mediciones para ver cómo está la chapa, ¿no? Qué tipo de desgaste hay, qué tipo de acumulación de producto, ¿no? Con esa información, ¿saben qué pueden lograr? Y eso es lo que a veces en las empresas no se hace. Se puede lograr mantenimientos oportunos, se puede inclusive hacer una planificación más óptima del mantenimiento, porque si tú estás monitoreando, tú dices, pero ¿para qué vamos a parar? Pero el fabricante ha dicho que hay que parar después de 1000 horas. Sí, pero de acuerdo a los datos de medición no pasa nada. La caída de presión está normal, las condiciones están normales, está todo normal. Es que no hay que preocuparse y hay que seguir trabajando y no estar parando. Eso es lo que consigue el monitoreo y el control, ¿no? Pero si no controlamos, no medimos, hay que ir a la coca, ¿no? La coca nos puede decir en qué estado puede estar. O acercar el oído para ver si hay un zumbido, ¿no? O una fotito termográfica para ver dónde está más caliente, más frío, pero mejor es medir, ¿no? Entonces ahí entra un poco el tema de qué variables yo puedo monitorear. Y a eso va un poco la pregunta. La pregunta no es, porque no estamos hablando de caudal, de qué proceso, ni nada, sino, por ejemplo, acá, identificar las propiedades fundamentales que definen el proceso de intercambio de calor y que nos permitan controlar. Entonces, es una cuestión genérica, ¿no? Entonces, cada uno, viendo el video, uno puede hacer un comentario, pero puntual también, ¿no? Sin ir sin mucha lata, ¿no? En el ámbito del área en el que trabaja, identifique procesos donde eventualmente se da esta situación, ¿no? Y comente los mayores riesgos. A esto va un poco el control, ¿no? De qué espesor tiene, ¿no? Si hay mucho para tenerlo controlado, ¿no? Porque estos equipos pueden estar a 900 libras, 100 libras, trabajando con
100, 150, 200 grados, entonces puede generar una corriente de riesgo, ¿no? ¿Se ha entendido? Prendan sus cámaras. Vamos a parar la